Todo esto tiene que ver directa o indirectamente con el cese al fuego bilateral. Estas son las disidencias de las FARC, uno de los dos grupos con los cuales el gobierno tiene en este momento un cese al fuego bilateral en medio de unos diálogos. Algunos podrán avanzar un poquito más, un poquito menos, pero la clave de esta discusión es el cese al fuego bilateral. ¿Por qué lo digo? Acuérdense ustedes de dos episodios adicionales. Acuérdense ustedes cuando íbamos a celebrar las elecciones regionales de octubre, que en la vereda del Plateado se estaba discutiendo si debía ir las disidencias de las FARC a inaugurar la urna de votación. Háganme el favor, en medio de los diálogos entre el gobierno y las disidencias de las FARC, tanto que el mismo presidente Petro, que rara vez se pronuncia sobre estas cosas, se pronuncia más sobre lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en la Franja de Gaza, que lo que sucede en el Nariño, en el Pacífico colombiano, dijo, no, eso no se puede hacer, no pueden permitir que las disidencias de las FARC inauguren las elecciones, háganme el favor, esa era la pretensión, en medio de ese aire de concesiones y qué sé yo de los diálogos. Ustedes dirán, bueno, pero es que este tipo siempre exagera y exagera para un solo lado. Vámonos a otro hecho. En el mes de noviembre había en ese momento cese al fuego bilateral entre las disidencias y el gobierno, y en una de las dos veces que las disidencias han roto los diálogos, se han levantado de la mesa, fue en el mes de noviembre argumentando que si no se iba la fuerza pública del Cañón del Micay, ellos no seguían adelante con ese cese al fuego bilateral. El Cañón del Micay, para que nos ubiquemos nosotros, abarca el 50% de los cultivos de coca del departamento. Y eso significa una inmensa cantidad de cultivos de coca. Y lo que quería en ese momento, y sigue queriendo las disidencias, es que el cese al fuego sirva para que la fuerza pública se vaya de muchos lugares, por supuesto, pero principalmente del Cañón del Micay. ¿Para qué? Pues para seguir narcotraficando, sencillamente, obvio. Y en ese momento, al argumentar que ellos se levantaban de la mesa porque les estaban incumpliendo el cese al fuego, lo que estaban diciendo indirectamente es, el cese al fuego me conviene porque me despeja el Cañón del Micay y puedo seguir narcotraficando. Dicho de otra manera, a las disidencias les sirve, y al ELN por otro lado y en otras regiones, les sirve el cese al fuego bilateral. ¿Para qué? Para andar como Pedro por su casa, para intimidar a la población civil, para extorsionar. Dicen los que saben que estos miembros de las disidencias de las FARC que llegaron en moto, llegaron a hablar con empresarios y llegaron a hablar con comerciantes para cobrar la extorsión respectiva. ¿Y cómo así que la policía me va a decir algo a mí si yo vengo aquí? Yo soy el que manda aquí. Todo esto en ese entorno enrarecido de la búsqueda de la paz total. Un último comentario. El ministro de la Defensa acertó y no acertó cuando comentó esta situación. Dijo que era absolutamente reprobable que esto sucediera y que iba en contra de la voluntad de paz del gobierno. Lo dice y lo dice y lo dice, pero bueno, lo dijo una vez más. Pero dijo que la actitud no había sido intimidatoria. ¿Ustedes vieron las imágenes? 4 hombres bajándose de motos, todos armados, y 2 policías desarmados haciendo así, pues ¿qué más van a hacer? No van a arriesgar nada. ¿No son actitudes intimidatorias? ¿Sabe, Mauricio, que a mí me preocupa mucho la gobernanza en este país? Le voy a poner 4 ejemplos. Ayer estábamos hablando de 70.000 millones de pesos que se perdieron en 1 millón de vacunas más o menos, sí, para niños perdidos, tirados a la basura. Estamos hablando de que perdimos los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de que no se planearon el fenómeno del niño. Fíjese lo que hemos dicho a lo largo de este noticiero. Y estamos hablando de que tenemos la ejecución del presupuesto más baja de la historia de Colombia. Algo está pasando en la gobernanza del país y es delicado. Por supuesto, y además con un elemento, digamos, los hechos son los hechos, uno no tiene aquí que esmerarse y disfrazar las cosas para decir que hay una gran inoperancia, que hay falta de presencia del Estado y que hay falta de ejecución de parte del Estado. Pero lo más complicado es que las reformas que se están proponiendo y se están impulsando buscan que ese Estado inoperante, ineficiente, incapaz de gestionar la política pública, sea el que maneje los recursos de la salud, maneje los recursos de las pensiones, maneje no sé qué y si sé cuánto. Si hasta pagan 2 veces el mismo salario. Sí, la nómina la pagan 2 veces y no se dan cuenta. Y con funcionarios, porque están bajando los requisitos, sí, funcionarios que son ineptos, que no son aptos para el cargo. Entonces, si antes necesitaba tener una maestría, ahora le piden una especialización. Si antes necesitaba 20 años como director, ahora le piden solo 5 años, como ajustándolos a nombres. Delicado.